Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo, lo que mi alma desea, que con mis fuerzas yo amo, por eso sigo a la meta. Allí está mi esperanza, allí están mis desvelos. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un... Buenos días a todos, damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Decía la canción que estaba al inicio del programa, soy un vencedor, llegaré a la meta. Bueno, es una de las exigencias que el Señor nos enseña, que nos explica en el libro de Apocalipsis, dice, para los que vencieren. Entonces, habla a las 7 iglesias, a las 7 iglesias le dice, para los que vencieren. Entonces, tenemos que ya proclamarnos, estar en el camino de ser vencedores en este tiempo difícil. Buenos días para todos, Shabbat Shalom, feliz día de reposo para todas las personas obedientes a la palabra de Dios. Hoy es un día magnífico, hermoso, un día apartado, un día separado por el Señor para que podamos estar en su presencia y compartir con Él bendiciones y lo demás que tiene para nuestra vida. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Son dos alternativas que tenemos. Aquellos que nos ven y nos escuchan, claro, por la página retorno.tv. Bendiciones para todos ustedes. Para los que nos están viendo en el Facebook, bendiciones para todos ustedes. Un día hermoso de reposo, que disfrute. En este día, que se congregue, que eso es el objetivo de este día, estar con él, con la familia y con los hermanos. Y también a los que nos escuchan en la radio, en la FM 104.9, allí en Cosquín, la radio Hablemos de la Vida, al pastor Nicolás Agüero, todo su equipo de trabajo, un gran saludo para todos ellos. También a los que nos escuchan por Radio HAT, justo a tiempo, la radio del pastor Rubén Fons, o de la iglesia, donde él está con todo su equipo, aquí en Córdoba, en la calle Juan B. Justo, llegando al final de la ciudad de Córdoba. Allí está llegando el final, no, ahí al final quedan unos cuantos metros más todavía. Así que un saludo para todos los que nos están escuchando en estas dos radios y los que nos están viendo en las distintas pantallas de ya sea Retorno al Face, y los que nos van a escuchar o ver en diferido con el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy es día 20 de marzo y específicamente hoy es el día 6 del calendario del Eterno del primer año. Éxodo 12:1. Al final del programa voy a ver si me queda un poquito de tiempo y voy a hablar sobre lo que nos viene, porque la semana que viene ya tenemos la Pascua, la semana que viene, o sea, hoy estamos en el séptimo día de esta semana. La semana que viene vamos a estar el sábado en el séptimo día de esta semana que entra, y el día domingo 14, o sea, terminado el sábado, vamos a decir así, terminado el sábado del sábado que viene, es el día 14. Pero no puedo, antes de hablar del 14, debo hablar del día 10. Hoy es 6. 7 el domingo, 8 el lunes,
9 el martes y 10 el día miércoles. El día miércoles es el día que la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Nos habla el Señor, primeramente dice, este te será el primer mes del año. Ese mes es el mes de la primavera en Israel. Ese mes es el mes de la primavera. La primavera se llama Aviv. Significa también maduro, y Aviv, la cebada ya está madura, es cuando todo empieza a florecer, y allí donde empieza el ciclo de estas fiestas de Dios. Y dice un poquito más abajo, cuando va explicando, porque nos va diciendo, este mes será el principio del año. El día 10, dice la Biblia, léalo, Éxodo 12:1, yo se lo estoy diciendo de memoria ahora. Éxodo 12:1 dice, el día 10 prepararás el cordero. Bien, nosotros sabemos que nuestro cordero es Yahshua, es Jesús. Entonces, no tenemos que preparar un cordero, no tenemos que hacer ningún sacrificio de animales. Pero en el tiempo que fue dada la Pascua, el sacrificio todavía no había sido concluido, por lo tanto, ellos tenían que literalmente preparar el cordero. Y preparar el cordero significaba que ellos tenían que elegir el cordero. Y elegir el cordero era un trabajo que tenía 4 días para hacerlo, porque tenían que saber escoger el cordero. El cordero tenía que ser macho, tenía que ser de 1 año y tenía que ser perfecto en todo. Entonces, por ahí lo veían, el cordero, tenían ya preparado algunos y tenían que escoger cuál era el mejor de todos, el más perfecto de todos. Eso es una sombra profética de algo que nosotros tenemos que hacer este día miércoles hasta el día 14, que sería el día de la Pascua. Entonces, cuando llega ese día 10, nosotros tenemos que saber quién es nuestro cordero. ¿Quién es? ¿Será que nuestro cordero es griego? ¿Es romano? No, es judío. Ahí ya hay una gran diferencia. ¿Será que Él nos enseñó algunas culturas, no sé, cosas que tengan que ver con enseñanzas de hombre y demás? No, Él nos enseñó la palabra de Dios, nos enseñó la Torah de Dios, nos enseñó la voluntad de Dios, y Él vino a cumplir y obedecer. Por lo tanto, Él es nuestro Cordero. ¿Será que Él murió el día viernes? No. Ese no es nuestro Cordero. Entonces, tenemos como esto, hay más preguntas que tenemos que hacernos, por eso congréguese. Hoy es el día que tiene que congregarse, y no solamente hoy, estudie, prepárese, porque del día 10 hasta el 14, usted va haciendo todo un trabajo para llegar al día 14, que es la Pascua, para que cuando esté usted con su familia y usted como sacerdote en su casa, porque hoy voy a hablar de los sacerdotes muchísimo, como sacerdote en su casa debe saber armar no solamente esa cena de Pascua, sino que debe saber bien y específicamente cómo preparar el cordero. Y ya le dije anteriormente, así que usted tiene que guiar a su familia a que sepamos preparar el cordero. ¿Cuál es el día? Que ya tiene que comenzar a hacerlo bien firmemente, el día miércoles. El 10 es el día que tiene que comenzar a hacerlo. No vaya a una Pascua, hermano, no vaya a una Pascua como diciendo, me levanté, hoy es Pascua, hoy, bueno, vamos, no. Usted tiene que ir preparado porque es una fiesta, es una cita que Dios hace. Ese mismo día, también, o sea, el día 15, que sería el siguiente, el 14, comienza la fiesta de los panes sin levadura. Lo iba a hablar al último, al final lo hablé antes. Bueno, eso para no olvidarme de esto, que no puedo dejar pasar hoy sin tocar algo. Pero seguramente hoy en todos los lugares donde se van a congregar vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque justamente es el trabajo de un sacerdote compartir a los hermanos y preparar al pueblo para una cita con el Señor. Y tenemos la cita que es el 14, la cita que es el 15, que es feriado.
Feriado. La Biblia nos enseña que es un día feriado. O sea, es un día que no debemos trabajar. Por eso se le dice día de reposo o se le dice también Shabbat, que es el verdadero nombre. Bueno, entonces, ¿cuándo es ese día? El 15 comienza el domingo por la noche y es todo el día lunes. Bien, vio que algunos dicen, pero si la Pascua en el almanaque sale que es la otra semana. Sí, esa es otra Pascua, por eso el día 10 prepara el cordero. ¿Quién es su cordero? ¿Quién es Jesús para usted? ¿El que nos enseña a través de los hombres? ¿Ese será nuestro Jesús? No. Nuestro Jesús es el de la Biblia, el que está acá, el que él mismo nos enseña. ¿Será que la fecha de la Pascua la va a poner un hombre? No. Claro, si en su caso particular, ¿cierto? Usted dice, no, pero si la Pascua, yo miro el almanaque, es la otra semana, creo que 3, 4 de abril, no sé qué día cae, sábado y domingo, o jueves, viernes, sábado y domingo, pero ahí dice que es esa. Bueno, esas son las Pascuas de Roma. Son las Pascuas que el Papa Gregorio, el Papa Gregorio que fue el Papa en el año 1592, cuando hizo el calendario gregoriano, ya dejó establecido. Y cada año, anticipadamente, en la religión católica se va armando una fecha, ¿cierto? Una fecha que, claro, mire, nosotros vamos a hacerlo el 28. Y 28 es fin de mes. Algunos dirán, sí, pero esos días no tenemos plata. No tiene nada que ver, es el día que Dios nos está citando. ¿De cuándo nos cita Dios? Éxodo 12:1. A partir de ahí es Dios quien nos marca y nos dice cuál es el día. Hoy es el primer día del año, no hoy, sino Dios dice en Éxodo 12:1, hoy es el primer día. El día 10 prepararás el cordero y el 14 celebrarás la Pascua. O sea, es como Él dice, no como una religión dice o como los hombres dicen. De esto tenemos que nosotros entender bien que si nosotros no seguimos ninguna religión, ninguna tradición de los hombres, o sea, seguimos su palabra, nos tenemos que guiar con su palabra. Ni siquiera estoy yo para decirle a usted cuál es el día. Es la Biblia que le enseña a usted. Yo estoy para ayudarle, ¿cierto? Como un sacerdote también para ayudarle a usted a entender lo que quizás usted no entienda, pero los que ya lo saben, no hace falta escucharme a mí para saber cuándo es la Pascua. Si saben detectar cuál es el día 1 del año, ya está. Cuente 10 días, es el día que va a caer día miércoles, y después el domingo es el día 14. Bien, esta introducción lo hice porque es muy importante, seguramente en cada congregación se va a estar hablando de este tema, porque tenemos que justamente preparar al pueblo para que no solamente vaya a la cita, sino que vaya a la cita como tiene que ir. O sea, vestido espiritualmente como se va, ¿cierto? Es una fiesta donde hacemos memoria de Jesús, es una fiesta donde vamos a recordar también la salida de Egipto, pero más vamos a recordar lo que Jesús hizo para que nosotros seamos libres de toda esclavitud. Eso hizo Él por amor, por gracia, y nosotros no hicimos absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para esa cita que Él nos llama, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Y luego sí comienza el día 15. Ahí sí que hay nuestro trabajo del 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Esos 7 días se llaman los días de los panes sin levadura. Esos días son los que nosotros tenemos que quitar la levadura de nuestro ser. Entonces allí sí hacemos algo. No hicimos nada para la Pascua, no hicimos nada para ser salvos. Pero ahora que somos salvos, por amor a Él, vamos a quitar toda la levadura de nuestra vida. Y justamente el día 21, que es el último día de la fiesta de los panes sin levadura, concuerda y cae en esta circunstancia, justamente va a ser el día domingo que viene, o sea, el primer domingo dijimos que sería la Pascua, el otro domingo va a ser el día final de los panes sin levaduras, pero también es el día de primicias, donde yo me voy a presentar al Señor como primicia. Fíjese que no estoy haciendo hincapié en que voy a llevar una ofrenda de primicias. Yo voy a hacer esa ofrenda de primicias. Primeramente voy a hacer yo esa ofrenda de primicias, que como sombra profética
era cortar cebada, atarla en un manojo, que sería una gavilla, y presentarla al sacerdote. Entonces el sacerdote mecía esa gavilla. Bueno, ¿eso qué representaba? Que Jesús resucitó, y no solamente que resucitó, sino que ascendió a los cielos, y Él mismo cumplió con esta cita de Dios, presentándose delante del Padre, cuando le dijo a María Magdalena, no me toques, que todavía no he subido al Padre. O sea, Él necesitaba subir al Padre, presentar su propia gavilla, cumpliendo esta fiesta que usted y yo también vamos a hacer. Entonces viene ahora un inicio de fiestas muy importante, y esa fiesta de la primicia no solamente es importante por lo que contiene y lo que nos representa, sino porque a partir de ese día, que sería ese domingo, contamos 7 semanas cumplidas. O sea, cuando llegamos de ese domingo, empezamos a contar esa semana, porque el domingo es el día primero de la semana. Entonces ese domingo contamos. Cuando llegamos al próximo sábado, que es un día de reposo, decimos se cumplió una semana. Después se cumplió 2 semanas, se cumplió 3, 4, 5, ¿cierto? Y a las 7 semanas, ¿cierto? Hay más una, porque llegamos al sábado, de la 7ª semana, son las 7, por eso se llama, y al otro día de ese sábado, el día domingo, sería 49 más 1, 50, Pentecostés, que en nombre hebreo es Shavuot, que significa fiesta de las semanas. Por eso se cuentan semanas. Hay una expectativa para llegar a aquel día. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ir entrando en la profundidad de eso para que lo puedan entender los que quizás son nuevos y todavía no lo saben, pero sepa que a donde usted se congrega le tienen que enseñar esta verdad, porque es una verdad bíblica, para que usted viva conforme a la voluntad de su Padre. Usted y yo estuvimos apartados de Dios, y un día Él fue por gracia a buscarnos para salvarnos. Y nosotros, ¿y qué hizo Jesús? Jesús nos salvó y ahora nos lleva al Padre. O sea, es lo mismo que hablamos del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo vuelve a la casa del Padre. Nosotros estábamos perdidos y por amor de Dios envía a su hijo a que Él nos lleve al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El trabajo de Jesús es llevarnos al Padre. Llevarnos al Padre es llevarnos a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la Biblia, claro. Pero específicamente, cuando Jesús vino, lo que era la Biblia en ese momento eran los 5 libros de Moisés. Allí está expresada la voluntad del Padre, y Jesús vino para que volvamos a la voluntad del Padre. Ese retorno, así se llama el canal, retorno.tv, ese es el retorno que todos tenemos que hacer. Ya lo hicimos, ya estamos acá, ¿cierto? Ese es el retorno que todos tenemos que hacer, volver siempre y estar en la voluntad del Padre. Si fallamos, bueno, vamos a sus pies y allí pidamos perdón, pero siempre tenemos que vivir en la voluntad del Padre. Bueno, estos minutos que tomé para esto son necesarios debido a que vienen estas fechas importantísimas. Después ya el sábado que viene les voy a seguramente aclarar algunos días que vamos a hacer programas especiales por esa fiesta y obviamente ahí enseñaremos más específicamente sobre el tema. Hoy vamos a ver la porción de esta semana es Levítico 1 hasta el capítulo 6, versículo 7. Eso es lo que vamos a ver hoy. Esta porción se llama Vayikra, que quiere decir y Él llamó. Recuerden entonces, ahora yo voy a hacer una presentación en cuanto a los títulos para que sepamos qué vamos a hablar hoy. Esté atento, es muy pero muy importante lo que vamos a hablar hoy. Entonces, esta porción que se llama y Él llamó Vayikra o Levítico, Levítico también quiere decir de los levitas, justamente, pero quiero hablarle de 3 temas que para mí
para mí son muy importantes. Y yo sé que para usted también, pero quizá usted observa, o usted que ya lo leyó y quizás se preparó para compartir algo en donde usted se congrega, preparó otros temas. Bien, no quiere decir que los temas suyos estén mal y los míos bien, o los suyos bien y los míos mal, sino que esto es lo que vi yo importante y eso es lo que vio usted. Pero lo bueno es que yo ahora voy a compartir con ustedes, pero después en el día yo también empiezo a compartir los que ustedes, o muchos de ustedes, que yo puedo alcanzar a escuchar, para que edifiquen mi vida, que lo mío sea de edificación y exhortación a todos ustedes y que lo suyo también sea de edificación y exhortación para mí. Lo primero que vamos a ver es, si somos sacerdotes del nuevo pacto, atención, porque algunos sacan pecho diciendo, yo soy sacerdote del nuevo pacto. Muy bien, perfecto, está todo bien. Debemos entender y practicar Levítico. Ahí ya no sé. Sí, estamos, no sé, de acuerdo o no, pero a ver, no sería la palabra, pero no sé, porque yo antes, por ejemplo, decía ser sacerdote del nuevo pacto y no sabía ni qué era Levítico, ni qué hablaba, y miraba y era pura sangre de animales por todos lados y no entendía casi nada. Entonces, bueno, acá lo dejo como título. Si somos sacerdotes del nuevo pacto, debemos entender y practicar Levítico. Entonces, ver Levítico y entender que es una sombra profética, ¿cierto?, de algo que a Dios le agrada, ¿cierto?, y que hoy la tenemos que hacer. ¿Pero cómo? Hoy la tenemos que hacer mediante la interpretación que Jesús nos da de todo eso que está en Levítico. Número 2, también entendamos que lo que tenemos que entender es, sed santo porque yo soy santo. No es que los demás sean santos son los que no pecan. No. Entendamos, en este libro lo vamos a entender que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y número 3, como sacerdotes debemos saber y practicar este servicio que vamos a ver desde el capítulo 1 hasta el versículo 6, este servicio que son todas ofrendas. Y cuando uno escucha la palabra ofrenda, ya empieza a preocuparse porque creen que alguien le va a pedir ofrendas. Miren, recién hablé de primicias y es un día de ofrenda. Y le dije que la ofrenda era yo presentarme. La ofrenda de primicias fue Jesús. Él fue la primicia de los muertos. Primicia perfecta, santa. Bueno, ahora nosotros tenemos que ser esa primicia para Dios. O sea, presentarnos santos delante de Él. ¿Y por qué? Porque antes de la primicia están los días de los panes sin levadura. Quito toda levadura, soy un santo, me aparto para Él y ahí me presento delante de Dios. Claro que también algunos dirán, sí, pero puede haber una ofrenda específica. Sí, pero yo estoy hablando ahora de esto que sería el tema central. Muy bien, si somos sacerdotes del nuevo pacto debemos entender y practicar Levítico. Levítico es el tercer libro de los 5 libros de Moisés. Ya hemos visto Génesis. En mi caso particular yo agradezco a Dios de una manera enorme tener la bendición de haber empezado el año pasado con este ciclo de las porciones semanales, porque empecé en Levítico capítulo 12 y ahora que he dado la vuelta, digamos, en el año, estoy en Levítico 1. O sea que si fuera que me faltarían 3 porciones, esta y 2 más, y completé ese circuito, no sé cómo decirle, de un año de enseñar esto. Para mí es una gran bendición porque ojalá yo hubiera aprendido esto hace 30 años atrás, cuando me convertí. Si lo hubiera aprendido ahí, ya tendría posiblemente 30 ciclos de enseñanza de esto y hubiera mejorado muchísimo más y hubiera enseñado mucho más en todo ese tiempo. Pero bueno, es la primera vez que tengo la posibilidad de hacer este ciclo del año y estoy muy feliz y voy en una carrera bien gozosa para poder llegar a terminar este primer ciclo. Después seguiré enseñando y seguiré hablando y practicando, escuchando a otros también, obviamente, como corresponde. Pero personalmente haber podido grabar ha sido, no lo he terminado todavía, me faltan esta y 2 más, pero ha sido una bendición muy grande para mi vida.
cuando vemos Levítico, tenemos que hacer un poquito de memoria de lo que es Génesis y lo que es Éxodo para llegar a Levítico. Si no, lo tomamos como libros, es como si fuera una biblioteca de libros, que en realidad estos libros son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente, pero es como tenerlos cambiados. Y no, hay un orden en la Biblia y ese orden nos da un entendimiento. En el libro de Génesis, que significa en el principio, o Bereshit en hebreo, la palabra Génesis viene de genética y en este caso nos habla de nuestra identidad. Dios nos hizo con un propósito, el habitar con nosotros. Así fue Génesis, con Adán y Eva, el huerto del Edén y Dios habitando, entre ellos, perdón. Entonces, Génesis nos habla de eso, pero también nos habla de que el hombre peca y obviamente se termina de que Dios deja de habitar con ellos. Entonces, Dios tiene que hacer un sacrificio de animal, tiene que matar a un cordero para vestirlo a Adán y a Eva. Y ese sacrificio ya indica una manera de restaurar aquello que el hombre ha dañado. Entonces, el hombre sigue con la actitud pecaminosa y Dios necesita, por la tremenda corrupción que había en el mundo, destruir el mundo, o sea, destruir en el caso la vida humana, produce la inundación, pero encuentra a un hombre justo, que es Noé y su familia, pero la Biblia dice Noé, un hombre justo, perfecto en su generación, significa perfecto en su genética. El hombre no había permitido que el pecado abundara en él. Obviamente vivía con la influencia del pecado, pero él lo encontró justo a Noé. Justo me refiero que él es justo. No, justo lo encontró. No, eso no. Entonces, encuentra a Noé, hace la inundación, queda Noé y su familia, y después mediante Sem, que es un hijo de Noé, Dios se escoge, ¿cierto? Ve la fidelidad de este hombre y demás, y de esa descendencia van a ser Abraham. Abraham era un hebreo, no un judío. Era un hebreo, no un judío. ¿Por qué? Porque hasta allí no existían los judíos. Los judíos comienzan después de Jacob, que es el nieto de Abraham. Cuando Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es Judá, y de los hijos de Judá se fue formando la tribu de Judá, que hoy conocemos como judíos. Bien, que es una tribu, pero no confunda a una tribu con 12 tribus, que sería Israel. Si bien 10 tribus se perdieron, se disolvieron en esta gran humanidad, en este gran mundo, se disolvieron, pero Dios conoce dónde está cada uno de esos y envió a su Hijo, Jesús, para traer las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y obviamente, para abrir una puerta especial para aquellos que no son de la casa de Israel, que siempre estuvo abierta esa puerta para que todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Dios pueda entrar y ser parte. Entonces, Dios escoge un pueblo, de allí viene, eso es el libro de Génesis. ¿A dónde termina el libro de Génesis? Con la muerte de José y obviamente con la esclavitud de su pueblo, del pueblo de Dios, esclavo en Egipto. Entonces empieza el libro de Éxodo, que el nombre es Shemot, que significa nombres. Y Éxodo también quiere decir salida, la salida de, en este caso, de Egipto. Y allí es donde nosotros tenemos una parte importantísima, porque estoy hablando de esto para entender Levítico, Estoy hablando de esto para entender Levítico. Entonces, tome atención para que pueda comprender lo que es Levítico. Si ya lo sabe, bueno, continúe con nosotros hasta llegar a lo que al tema que vamos a ingresar. Entonces, en el libro de Éxodo comienza hablando de que Dios escoge un hombre para sacar a su pueblo de la esclavitud y le manda a Faraón a decir: deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Cada vez que yo digo estas palabras, tengo que
ponerme un poco, bueno, que me puse saco, está un poquito más fresco, siempre estoy de remerita, pero es como que tendría que cerrar el saco así para que no se me salga el corazón, en el sentido de mire, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Fíjese, ¿qué palabra utiliza? Fiesta. Cita, porque tengo una cita con ellos en el desierto. Déjalo salir. Que ya me pongo más fuerte porque le estoy hablando a Faraón. Y le estoy diciendo, deja salir a mi pueblo porque tengo una cita con él en el desierto. Bien. Esto es muy importante y quiero que lo tome bien porque para aquellos que ya estamos acostumbrados, para mí es un deleite ahora entender que entramos en un mes donde inicia un ciclo de fiestas. Para mí ya esto es de pleno gozo, pero tengo que entender que después de muchos años de creyente, ya tenía más de 20 años de creyente, yo no entendía nada de lo que son las fiestas. Y al contrario, decía, las fiestas judías. Me hablaban de estas fiestas y decían, las fiestas judías. Y yo las empujaba, así como decía, no tiene nada que ver conmigo, las fiestas judías. Pero después, claro, ya estamos en el libro de Levítico. Y cuando lleguemos al Levítico 23, vamos a ver, en Levítico 23, que son las fiestas de Yahweh, son las fiestas de Dios, no son nuestras fiestas. Menos todavía lo de los judíos. Ahora, que los judíos hagan la fiesta es otra cosa. Son parte de las 12 tribus y ellos hacen la fiesta. Yo no soy de la tribu de Judá, o sea, no soy del pueblo judío, pero sí soy del pueblo de Israel. Y las citas, cambie siempre el nombre para que lo entienda bien, porque digan la fiesta, queda ahí nomás. Pero cuando usted dice la palabra, la cita, que él no está citando a su fiesta, ahí cambia muchísimo. Faraón dijo, ¿y quién es Yahweh para que los deje ir? ¿Y quién es Yahweh? Bueno, ya sabe, Dios le demostró quién es él. Quedó derrotado, muerto Faraón, y todo su imperio cayó por decir, ¿quién es? O sea, ¿quién es él para que yo le haga caso? Bueno, ya lo sabe. Entonces, jamás resista a cuando alguien quiera celebrar fiestas para Yahweh. O sea, jamás resista. Lo estoy diciendo ahora. Por ejemplo, usted quiere decir, yo quiero vivir la fiesta, yo quiero entender las citas de Dios. Bueno, muy bien. Y va alguien, y a ese alguien le hablo yo, y le dice, a mí me gustaría aprender esto. No, porque esas son fiestas para los judíos, y eso no tiene nada que ver con usted, y le empiezan a poner un legalismo. Ellos dicen que esto es legalismo, y el legalismo lo hacen ellos, ¿cierto?, a las tradiciones que ellos han escuchado. Y yo le hablo y le digo a esas personas, jamás impida. Jamás impida. No lo haga usted. Si usted dice, no, para mí no es. No lo haga, listo. Pero jamás impida que otro lo haga. Porque cuando usted hace eso, se ubica en el lugar de Faraón. Si es que tuviera autoridad sobre esa persona. Se ubica en el lugar de Faraón. Y Dios, no Moisés, no los hombres, sino que Dios se va a encargar de que usted deje salir a esa persona. ¿De qué manera? Como lo hizo con Faraón, con plagas diversas. Entonces, esto es bueno recordar que allí el plan y el objetivo era que vaya al desierto a la cita con Dios. Y entonces, ¿qué cosas debemos guardar en nuestro corazón? Éxodo, capítulo 19, versículo 3 en adelante. Lo digo así, ¿por qué? Porque, yo sé que usted lo sabe, pero ahora, en este momento, yo quiero empujarlo a usted a algo importante. ¿Lo sabe? Bueno, usted debería saber esto ahora de memoria, porque toda su vida depende de esto que estamos aquí. Este es el propósito por el cual Dios, desde el Génesis, está intentando de hacer el pacto con los hombres. Y aquí es donde lo hace. Debo recalcar que este pacto que yo voy a hablar ahora, el hombre siempre es quien lo rompe. Bien, pero Dios se encargó de buscarle la manera para que esto se restaure y encontró, ya sabía Dios, debo decir, encontró como, no sé cómo hacerlo, no es eso lo que le pasó a Dios. Es algo metafórico que digo yo, simplemente para que lo pueda entender. Hasta que Dios dijo, envío mi hijo.
y envió su hijo, y allí el hombre no tiene ahora, si bien va a tener excusas, pero no tiene ahora nada que lo impida hacer lo que Dios decía. Antes decíamos el pecado, decíamos el diablo, decíamos todo. Ahora no hay manera de poder estar en ese pacto. O sea, podemos estar libremente en ese pacto sin nada, porque nos dio todas las herramientas necesarias para poder hacerlo, nos dio de su espíritu para que lo hagamos y nada puede impedir que lo hagamos, solamente que nosotros no querramos. Por lo tanto, mi hermano, esto es lo que usted debería tener siempre en su corazón, guardado en la mente, porque todo gira alrededor de este pacto que está aquí. Y Moisés subió a Dios, 19:3, Éxodo. Y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. De alguna manera está diciendo, ustedes vieron, son testigos de que eran esclavos allá y cómo yo con alas de águila lo traje acá. Ustedes no hicieron nada. Yo lo hice todo para darles esa libertad. Y el 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, aquí está el pacto, lo escuchares y lo guardas, vosotros seréis mi especial tesoro. Serán algo totalmente apartado, toma esta palabra, apartado, son algo especial para mí dentro de todo lo demás. Mire, ese era el pacto, lo que Dios quería hacer. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es Levítico. Acá, o sea, esto es Levítico. Acá va a entender Levítico fácilmente. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire, especial tesoro es lo que yo quiero que sean. Entonces, para ser especial tesoro, ¿qué tienen que hacer? Ser un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, sigue Éxodo y le muestra a Dios primeramente a Moisés cómo es el tabernáculo y después le dice, anda y hazlo. El pueblo trae las ofrendas y empezaron a hacer. Mientras lo hacía, Moisés le iba enseñando qué era cada cosa del tabernáculo, que ya lo vimos, todo eso. Y luego, después, las vestiduras sacerdotales, ya tenemos el tabernáculo, tenemos las vestiduras sacerdotales y la función que cumplen las cosas de todo lo que hemos visto. El candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, bueno, todo lo que vimos, la ropa del sacerdote, la función que cumple. Ahora terminó allí, terminó Éxodo. ¿Cierto? ¿Y con qué termina Éxodo? Termina con que fue erigido el tabernáculo, o sea que ya se armó, ya está listo, ahora comienza a funcionar el tabernáculo. Muy bien, ahí termina Éxodo y ahora empezamos Levítico. Y cuando empezamos Levítico, ¿qué encontramos? Porque ¿qué sería Levítico en este caso? Este es el libro que nos enseña a ser santos porque Él es santo. Recuerden, ¿cuál fue el pacto? Ser un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y cómo voy a ser santo? Acá nos da la instrucción de cómo ser santo. O sea, aquí este es el libro que representa esa enseñanza, cómo ser santos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las indicaciones que Dios nos da para ser santos. Primero, un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdote y santo. Yo sé que muchos van a decir, sí, pero eso fue para los levitas, de los cuales dentro de la tribu de Leví, los levitas, estaba la familia de Aarón, y la familia de Aarón eran los sacerdotes. Los que no eran de la familia de Aarón, pero eran de los levitas, de la tribu de los levitas, eran levitas, y estos eran los sacerdotes. Sí, pero eso fue por causa del hombre. La voluntad de Dios no era esa, la voluntad de Dios es que todos fuéramos un reino de sacerdotes. Pero claro, el becerro que adoraron cuando Moisés estaba en el monte por recibir las tablas de la ley, adoraron al becerro y eso produjo un malestar de Dios. Dios quería destruirlos a todos y Dios después ve, por intercesión de Moisés, Dios ve que el pueblo, si bien había pecado,
pero muchos de ellos no habían adorado y los levitas fueron quienes muchos de ellos, los levitas, no habían adorado al becerro, al becerro, tomaron las espadas y mataron a 3.000, haciendo el juicio, 3.000, y este es un número importante para recordarlo porque después lo vemos en Pentecostés de los 3.000 que son salvos. Entonces, esos 3.000 que murieron allí, a Dios le dio agrado de que esa gente que había adorado al becerro muera, pero los que habían hecho ese trabajo fueron los levitas, entonces él escoge la tribu de Leví para el servicio. Bien, eso es restaurado en Jesús y a partir de Jesús volvemos al pacto, se restaura el pacto de Éxodo 19 y todos somos un reino de sacerdotes. Es por eso que ahora que ya estamos acá, ya sabemos que hemos visto de que el llamado es ser santos y acá es donde en el libro Levítico vamos a aprender cómo ser santos. Entonces siga el libro de Levítico porque acá va a tener todas las instrucciones, no en esta enseñanza de hoy o en esta porción de hoy, sino en todo el libro de Levítico usted va a tener la enseñanza de cómo ser santos. Entonces, el primer tema que estábamos viendo, que es entender Levítico y practicarlo, bueno, ya por lo menos entendemos el título, ¿cierto? Para quien no lo sabía, yo sé que muchos ya lo saben, ¿no? Que es aprender a ser santo. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 45, el Señor nos recuerda que nos comprometimos a ser una nación santa delante de Él. Es por lo tanto que está dando las instrucciones. Era parte de lo que Él nos pidió y parte del compromiso. Dijimos, sí, Señor, todo lo que tú digas haremos. ¿Qué es lo que el Señor nos pidió? Ser un reino de sacerdotes, gente santa. ¿Y qué nos pidió para cumplir con esto? Los 10 mandamientos. ¿Y qué sería eso? Obedecer los mandamientos. Eso hace que nosotros podamos producir un olor fragante a Él. Y lo vamos a ver en estos primeros 6 capítulos de Levítico con las distintas ofrendas que están allí, que eso nos va a mostrar específicamente esto. Pero sigamos con el tema de ser santo, ya entrando en el título número 2, ¿cierto? Porque el 1 era que tenemos que para ser sacerdote del nuevo pacto entender y practicar Levítico, pero también tenemos que entender lo que es ser santo. Dios nos enseña y nos muestra qué hizo Él, no para ser santo, sino como una demostración para nosotros de entender lo que es ser santo. Eso lo podemos leer en Génesis 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y escucha ahora el 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios? 7 días en la semana, él escogió este séptimo día y lo santificó. Significa, lo apartó, lo hizo diferente a los otros 6. Los otros 6 son para trabajar y hacer todas nuestras cosas, pero el día 7, el día que Dios apartó para que podamos estar con Él. Entonces, de aquí nos sale bien una descripción de lo que es santo, apartado para Dios. Yo entiendo, y no voy a hablar mucho de lo específico de un día sábado, porque siempre voy hablando cosas, pero sí siempre voy a recordar que hay 7 días en las semanas, 6 más 1 son 7, pero este día 7 es diferente a los otros 6. Por años yo siempre dije, para mí todos los días son iguales, porque Dios todos los días lo hizo iguales. No, lo hizo iguales en cuanto a la cantidad de horas y demás cosas, pero después que los hizo todos iguales, santificó uno y lo apartó. Entonces, si nosotros entendemos cómo Dios hace para que algo sea santo, entonces nosotros ya podemos saber y entender que es lo mismo. Si yo quiero ser santo,
no es dejar de pecar, que sí, claro, está incluido, sino que es que me aparte para Dios, que diga, soy de Dios, o sea, soy levítico, o sea, y el levítico, recuerden que quiere decir en hebreo vayikra, y quiere decir y él llamó. Él me llama para que me aparte y sea santo. Levítico también quiere decir de los levitas, porque justamente son los que él llamó para santificarlos de forma especial. Bien, entonces, si yo quiero ser santo, no tengo que estar todo el día pensando, ay, no tengo que mentir, ay, no tengo que... Eso hay que hacerlo. Si quiero ser santo, me aparto para Dios. Soy de Dios. Ahora, que soy de Dios, ¿qué tengo que hacer? Saber lo que Dios quiere para yo hacer lo que Dios quiere. Entonces, acá es Dios le empieza a dar, estoy en el capítulo 1, porque lo voy a leer el versículo 1, donde está el nombre de esta porción. Dice, llamó Yahweh a Moisés. Llamó, o sea, vayikra, que quiere decir, en este caso se traduce como levítico, pero el verdadero nombre es y él llamó a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y ahí comienza a hablar de las ofrendas y le muestra un ritual de cómo hacerlo. Acuérdense que lo que vamos a ver ahora, y yo en forma rápida, lo voy a intentar hacer rápida en el sentido de que, se lo voy a hacer simple, porque esto es un estudio que hay que profundizarlo, por eso está, siempre digo, la facultad bíblica, en la cual usted debe anotarse para aprender, inscribirse para aprender todo eso, todas las materias que están allá que nos llevan a comprender de una forma intensa lo que está hablando aquí. Pero como yo no estoy haciendo un curso de la facultad bíblica, yo simplemente estoy compartiendo una porción de la Biblia con ustedes, y donde yo entiendo que en el público que está hoy hay muchos que son nuevos y estas cosas no las saben. Entonces, ¿qué hago yo? De una manera ligera, rápida, en este sentido fácil, voy a intentar hablarle de lo que pasa en Levítico para que lo podamos entender. Porque si me siguen las palabras que yo voy a ir hablando, usted va a entender muchísimas cosas y claro, ahí le va a despertar en su corazón querer conocer más de la palabra y yo lo invito. Mire, es muy fácil, facultadbiblica.com. Hoy ya, si usted no sabe ingresar en una computadora con ese nombre, háblele a cualquiera, a su hijo de 6, 7 años, ya sabe. Dice, haceme entrar ahí, y el chico entra. Y cuando entró, usted le va a decir, bueno, ahí hace aula virtual, un aula virtual porque no es física. Hace clic y ahí le salen todas las materias. Elija el tema que usted quiere. Yo siempre le voy a recomendar, empiece, si es nuevo, por el discipulado, porque es obvio, no va a empezar por el curso de teología. Empiece por el discipulado, es lo que corresponde. Pero de acuerdo al nivel que usted está, acompañe, ahí tiene un índice y el índice es totalmente abierto y totalmente gratuito. Escuche, totalmente gratuito. Lo repito y lo digo porque necesita saber esto. Es totalmente gratuito. Está allí todo ese material para que usted pueda compartir. Entonces, sino sigamos, continuemos con esto, porque esto tiene que ver, lo de la facultad tiene que ver con enseñar y son herramientas que le ponemos para enseñar. Yo voy a intentar hacerlo de la manera en que yo lo sé hacer para que los nuevitos lo agarren rápido y obviamente sigan con la carrera, con estudiar lo que la palabra dice para ser fuerte en el Señor y que nadie nos engañe. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Ya hemos avisado las cosas que se vienen. Primero, las hemos avisado porque están en la Biblia, ¿no? Somos profetas de Dios diciendo lo que están acá, somos trompetas de Dios, haciendo sonar las trompetas de lo que Dios dice que va a pasar. El anticristo no se haga el valiente diciendo, no me importa el anticristo porque yo estoy con el Espíritu Santo. Oiga, eso es una palabra que por ahí siempre va a haber uno que lo va a aplaudir. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo está para recordarnos todo lo que está
en su palabra, para enseñar lo que está en su palabra, no para que seamos gallitos contra el anticristo, no. Entonces, si usted no deja que el Espíritu Santo le enseñe la palabra, dudo, y no dudo, afirmo, perdón por haber dicho dudo, afirmo que va a ser engañado por el anticristo. Porque el anticristo, con el nombre, ¿cómo me va a engañar el anticristo? Porque es un anticristo. Pero él no va a decir, yo soy anticristo. Él no va a decir eso. Yo soy Jesús, muchacho. Yo soy Jesús, el mismo que vino desde antaños, desde el Génesis. Soy ese Jesús. Y ahora le voy a explicar, miren esto, miren aquello, miren lo otro, miren esto. Ah, pero a mí me dijeron que ibas a venir. Sí, pero acá estoy. Esta era la forma que iba a venir. Lo que pasa es que entendieron mal, no sé qué y no sé cuánto. Y va a engañar. Y cuando entonces, y porque aquello que hablan de la fiesta, porque aquello que esto, que aquello que lo otro es, y ahí va a decir, estaban equivocados todos aquellos. ¿Y por qué? Porque lo que Dios dice no se contradice. Entonces, lo que ya Dios dijo y encima escribió con su dedo, ¿quién va a poder cambiar eso, mi hermano? Entonces, cuando venga alguien muy intelectual y con muchas pruebas a decir que esto está cambiado, si usted no sabe lo que dice acá, va a creer que sí. Entonces, mi hermano, estudie, aprenda. Y este corto tiempo que queda antes de ser engañado, muévase a aprender la palabra de Dios, porque usted, o por lo menos Dios, no quiere que usted sea engañado. Entonces, Dios le va a mostrar a cada uno de los que fueron engañados, cuando llegue el momento, que Él hizo todo para que no lo engañen. Pero la responsabilidad fue de uno. Si mañana no hubiera Biblia, porque no sé, por arte de magia desaparecen todas las Biblias, hasta las mías, la que yo tengo acá, las computadoras, mire, sería lo más fácil de sacar Biblias de la computadora. Google pone la palabra Torah o Biblia o lo que sea en Google y dice, esto no aparece más, y se borraron todas las evidencias bíblicas que hay en la red. O sea que, hermano, para la tecnología eso es fácil hacerlo. No se hace porque todavía no es el tiempo, pero el anticristo lo va a hacer. Entonces, si no está escrito y ya no hay Biblia, ¿a dónde quedó? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto, escritas en la mente y en el corazón. Y escritas en la mente y en el corazón no fue arte de magia. Dios no hizo magia. Dios hizo un pacto. O sea, yo quiero que sean un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿qué hizo después? Como vio que el pueblo no podía cumplirlas, ¿cierto? ¿Por qué? Por la desobediencia, no porque sean carga, no porque sean difíciles, sino por vivir en la desobediencia. Entonces Dios, eso va para mí también, Entonces, ¿qué hizo el Señor? Envía a su Hijo. Y el nuevo pacto es, ahora lo voy a escribir en la mente y en el corazón. Escuche, yo lo tengo acá. Acá está la Biblia. También las tengo acá. Acá está también la Biblia. Pero va a llegar el momento que no estará más ni acá, porque esto va a desaparecer. Y cuando esto desaparezca, ahí va a decir, en la mente y en el corazón. Oiga, espero que no le caiga la ficha tarde. Porque si eso le cae tarde, va a estar en un serio problema de muerte eterna. Porque muerte es una cosa y muerte eterna, wow, hermano, yo rajo de ahí. Entonces, escritas en la mente y en el corazón. ¿Cómo las escribió? Así como la escribió con el dedo en una tabla de piedra, ¿cómo la escribe ahora en la mente y en su corazón? Enviando su Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo viene a mí que se pone a escribir en mi mente? No. Empieza a darme entendimiento en la palabra, y a medida que yo voy viendo la palabra tal cual fue escrita, sin levadura, la escribe. Y ya queda escrita acá, sin levadura. Pero todas las palabras con levadura no las escribe el Espíritu, que son cosas de su memoria, pero no son escritas por el Espíritu. Por lo tanto, Él escribe. Entonces, cuando usted vaya a buscar, ¿usted cree que Pablo, en el tiempo de Pablo, claro, andaba con todos los rollos abajo del brazo? Los rollos me refiero a las Biblias, que imposible que un hombre cargara simplemente los 5 libros de Moisés no lo podía cargar un hombre. Entonces, ¿usted piensa que Pablo andaba así? No, él lo había aprendido de memoria. Una cosa es memoria y otra cosa es que el Espíritu Santo la escriba.
Y ahora, ¿qué sucedió después con Pablo? Cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, lo que estaba en su memoria, y él fue interpretando como el Espíritu lo dice, ahí fue donde quedó escrita que fue el pacto de Dios con él. Entonces, si sigo así no voy a llegar nunca a lo que falta, pero bueno, esto es lo bueno, que al menos a donde llegue, porque ¿qué comienza ahora en Levítico? Ofrendas. Y yo quiero que veamos hoy, son 5 ofrendas las que nombra, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, y el 6 también termina hablando de la 5ª ofrenda. Son 5 ofrendas que nombra acá. Y estas ofrendas yo quiero que las veamos desde varios puntos de vista. 1, el cumplimiento profético de Jesús de esas ofrendas. 2, el cumplimiento sacerdotal de esas ofrendas, la sombra profética que tenemos hoy de esa ofrenda. Y 3, lo literal que también fue en ese tiempo. ¿Por qué quiero que sepamos esto? Porque si no nos vamos a quedar con que, pero ya no se mata más los animales. Claro, no se mata más. Entonces, ¿para qué fue eso? ¿Para qué Dios dijo, esto es olor grato para mí, olor fragante para mí? ¿Para que hoy digamos, eso ya no sirve más? No sirve más. O sea, Dios ya dijo, basta, porque envió a su Hijo como si fuera, como el cordero del sacrificio, para que ya no haya más muertes, sino para que Él sea el sacrificio. Pero nunca dejó de ser el sacrificio. Nunca nadie será salvo si no hay sacrificio y si no hay sangre derramada. Por lo tanto, mi hermano, no podemos decir que eso ya no es más. No es más literalmente como era, pero es como sombra profética de lo que fue. Y eso es lo que tenemos que ver. Y esas 5 ofrendas las vamos a entender, ¿cierto? Para que podamos ver que siguen siendo actuales hoy. Hoy continuamos con esas mismas ofrendas. Y en ningún momento voy a hacer un ejemplo de eso a dinero. No lo voy a hacer porque no es mi objetivo en esta enseñanza que yo quiero compartir. Será para otro momento, pero hoy si sale alguna palabra la digo, pero no voy a ir a ese objetivo. ¿Para qué? Para que entendamos el valor de esto que está diciendo en su palabra. Cuando la Biblia habla de ofrenda, que lo vemos acá expresado varias veces y en distintas ofrendas, usa la palabra que se llama corbán. Yo cuando digo esto, yo sé que hay gente que sabe mucho y obviamente está esperando que yo quizás haga todo un análisis de esta palabra, pero recuerden que yo no me estoy dirigiendo a ese público, me estoy dirigiendo a un público que tiene menor conocimiento. Entonces sé que la palabra corbán se va a olvidar como alguna vez también me olvido yo, ¿cierto? Pero lo que no va a olvidarse es lo que significa corbán, que en realidad podemos decir que es un regalo de Dios, ¿cierto? Pero viene de la raíz acercarse. O sea, la raíz de esa palabra es acercarse. Y en este caso es acercarse, esta palabra se usa para acercarse a Dios. Porque si sería acercarse a una mesa, acercarse a una casa, no usa la palabra corbán, usa otra palabra que quiere decir acercarse. Pero en este caso, cuando es la palabra corbán, quiere decir acercarse a Dios. Entonces, cuando yo interpreto que la ofrenda es mi acercamiento a Dios, que me acerco, que me voy a ligar a Dios, yo ahí tengo un concepto diferente de lo que es sacar dinero y poner dinero. Estoy ayudando a otro. ¿Ve que es totalmente diferente? Cuando yo entiendo, según Levítico, que lo que quiere Dios en Levítico es enseñarnos a ser santos. Entonces, hermano, ¿quiere aprender a ser santo? Yo también quiero aprender, acá estoy. Ya empecé el camino, ahora quiero más. Tengo que entender que la palabra ofrenda significa acercándome a Dios. Es un regalo a Dios, un regalo de Dios para yo poder acercarme a Él. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios? Con una ofrenda. ¡Wow! Ya alguno está haciendo números de esto.
lamentablemente, por eso dije, no voy a hablar de plata o de dinero y esas cosas, es porque hay gente que toma estas enseñanzas para después utilizarlas con un grupo de gente manipulando hacia el dinero. Obviamente, eso no es corbán, que es lo que dice acá, ofrenda. ¿Por qué? Porque no te acerca a Dios, sino te acerca a algo material. Por lo tanto, voy a quedarme acá en este tema, pero sí, ya lo destaqué, lo resalté, porque me acuerdo, hace mucho tiempo atrás enseñaba a un grupo de pastores y tomaban nota, y yo me ponía contento porque estaba enseñando algo así, tomaban nota, y después cuando terminó me dicen, qué bueno esto que enseñaste, porque ahora con esto, dice, yo lo voy a poner en práctica en mi iglesia y voy a recaudar un poquito más. No, eso no fue lo que yo había enseñado. Obviamente que me ofusqué y yo soy peticito para alguno que sea, pero cuando me enojo parezco grandote, porque me enojo en serio. Y discutí mucho con ellos y le pedí, bueno, lo dejo acá, es Shabbat. Hoy es día de reposo y me voy a dedicar a esto. Entonces, hablamos de ofrenda, es corbán. La palabra corban, que significa acercarse a Dios. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque este fue el propósito. Yo antes de continuar con las ofrendas, quiero resaltar algo que la Biblia lo enseña y lo dice. Dios no se contradice en absoluto, pero le voy a mostrar cosas que parecen que se contradicen. Por ejemplo, cuando dice... creo que era en Samuel, tengo por acá anotado, acá está. En Samuel 15:22, no lo voy a leer, simplemente le voy a decir, ¿se complace Dios en los sacrificios, en los holocaustos, o en obedecer a su mandato? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de holocaustos si dice Dios, ¿acaso Dios se complace? Entonces, parece que se contradice Dios. Pero le voy a leer otras palabras que la voy a busque Jeremías 7, 22 y 23, porque voy a llevarlo a que entendamos que esto no se contradice, sino que hay un problema en nosotros cuando nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiso decir acá y enseñar acá a los hombres. Pero lo va a entender acá con Jeremías, creo que lo va a entender porque me parece que está bien fácil para que lo entendamos. Mire, Jeremías 7, 20, no sé si empezar por 21. Jeremías 7, 21. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed de la carne. Y el 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mire lo que está diciendo. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz. ¿De qué está hablando acá el Señor? Está hablando de Éxodo 19:3. Por eso, mi hermano, acá están los profetas reclamando al pueblo que vuelva al pacto. Siempre, es constante. Ese es el trabajo de los profetas. El trabajo de un profeta es que volvamos al Señor. Cuando yo digo al pacto, es a Él, porque Jesús fue quien renovó. Y no podemos volver al pacto sin el Mesías. Tenemos que tener al Mesías para volver al pacto, porque no podemos humanamente hacerlo. Entonces, acá, ¿qué está haciendo un profeta? Lo que tiene que hacer un profeta. Un profeta no está para decirle, hermanita, el Señor me ha mostrado que usted va a tener un auto nuevo. No es eso el trabajo de un profeta. El trabajo de un profeta es este. Acá lo vemos a Jeremías, lo tenemos en Isaías, lo tenemos en Ezequiel y tenemos a los profetas menores, a todos, que lo que están haciendo es exhortar al pueblo a que vuelvan. Entonces, mire, se lo voy a leer y después voy a ver si lo puedo explicar de otra manera. ¿Por qué no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto? Lo que le hablé a vuestros padres fue lo siguiente. Quiero que sean mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Eso quiero yo. Y para que ustedes logren esto, tienen que hacer esto.
yo quiero darle esto, pero yo les pido esto. Pero ahí no le habló de ningún sacrificio ni de nada. Entonces, están mal los sacrificios. Verá usted que no, porque si no Dios se contradice. Y no se está contradiciendo en nada, porque acá le está enseñando a ser santos. Entonces, acá me refiero al Levítico. El 23 dice, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Eso es lo que les pedí. Pero ustedes me están, lo voy a agregar yo ahora, me están hartando con todos estos sacrificios. De pronto, muchas veces en la Biblia, el Señor repite eso. Por eso le leí Samuel. ¿Acaso me complazco yo en los sacrificios y holocaustos? Más que en el obedecer mi palabra. O sea, ¿a dónde está la santidad? ¿A dónde está el olor grato para Dios? En que yo obedezca sus mandamientos. Entonces, ahí está. Entonces, todos estos sacrificios que vamos a ver ahora, estas ofrendas, es justamente el olor grato. Estas ofrendas son el olor grato, porque lo vamos a leer y va a ver que en cada una de estas ofrendas dice, porque olor grato es esta ofrenda. Entonces, a ver, esa ofrenda tiene un sacrificio y es olor grato a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que lo voy a llevar a una ofrenda para que lo entendamos, Caín y Abel. 2 hermanos, los 2 presentaron ofrendas, pero a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí le agradó la ofrenda de Abel. Entonces, el problema estaba en que en la ofrenda los 2 ofrendaron, pero a Dios no le agradó la ofrenda. ¿Qué es lo que pasa hoy muchas veces en nuestra vida? Queremos ofrendarle a Dios porque queremos el resultado de una ofrenda. No voy a hablar de dinero, voy a hablar de cosas específicas. Ay, voy a hacer mi ofrenda de pecado para que Dios me perdone. Estoy interesado en que Dios me perdone mi pecado para decir que estoy bien, pero no para tener una vida acercándome a Él. Entonces, de esas ofrendas, Dios está hastiado. Es lo que dice cuando Él dice, hastiado estoy de sus fiestas, de sus lunas, de todas sus cosas. ¿Pero que todo eso está mal? No, no está mal. Está hastiado de que lo hagamos con un espíritu que no es el que Él nos mandó. Entonces, ¿qué es ser santo? Porque yo soy santo. Es obedecerle. Y cuando Él habla de estas ofrendas, habla de obedecer lo espiritual. Por eso nosotros ahora lo vamos a ir detallando un poquito, porque quiero nombrarle que hay 5 ofrendas. Una en el capítulo 1, en el capítulo 2 está la otra, capítulo 3 la otra, y en el capítulo 4 y 5 las otras. Entonces, estas ofrendas que vamos a ir hablando, quiero resumirlas de una manera simple, y tengo otros versículos ahí que quiero, no sé si estoy pensando si los digo ya o los digo después, pero lo voy a hacer después, no quiero olvidarme, porque voy a terminar hablando de estas ofrendas como olor grato, que es lo que corresponde a lo que Dios manda. La ofrenda primera es la ofrenda de holocausto. Esta es la que habla en este capítulo que estamos viendo ahora. Y le voy a tocar varios detalles que yo los veo importantes. Si su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Usted, yo, el que llevo esa ofrenda, yo pongo mis manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, o sea, para mi perdón, para mi limpieza. Entonces, degollará. Está el sacerdote ahí, el levita al frente, y te indica cómo hacerlo. Vas a degollar el becerro en presencia de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, es el trabajo de ellos, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y después empieza a hablar meticulosamente de varias cosas que lo hace hasta sangriento a todo esto, que lo es, porque habla de los intestinos y demás. O sea,
ahí quizás nosotros podemos perder el sentido de lo que Dios nos está queriendo explicar, pero por eso yo voy a intentar de que veamos esto como lo que realmente una cosa es literal, que eso fue así, se hacía así, y fue hecho por Dios para tener esa relación, ese acercamiento, porque cada uno de estos termina diciendo, ese es el versículo que estoy tratando de buscar, y será olor grato. Acá está, el 17. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Cada vez que leemos así, vamos a ver que eso que se está haciendo es olor grato a Dios. Y nosotros vamos a entender que esta ofrenda de holocausto, que significa subir el humo delante de Dios, tenía como particularidad traer el animal. Yo soy el pecador acá, traigo mi cordero, entro por las puertas del tabernáculo. La puerta es Yahshua, pero no me debo quedar en la puerta, debo ingresar. Entra por las puertas con acción de gracias, alabando. Bueno, así entramos, con acción de gracias, y llego hasta el altar del holocausto. Cuando llego allí, presento mi animal, y quiero que entendamos esto, es elegido y escogido, y no era lo mismo en la antigüedad que hoy, porque hoy hay gente que tiene corderos, cabras, y las tiene en un corralito por ahí, pero en aquel tiempo los corderos y las cabras generalmente andaban sueltos, y muchos de ellos, así como tenemos mascota nosotros como si fuera un perro, un gato y no sé cuántas cosas más, y que nos encariñamos, bueno, muchos de esas mascotas eran los corderitos, que en algunos de los casos, así como a veces un perrito duerme en una cama o en un lugar especial que uno le arma, los corderitos también. Estamos hablando de aquel tiempo, porque hoy nos parecería raro, que una cabra entre y se sube a la cama, qué asco, sí, pero lo hace el perro. En aquel tiempo, ese corderito entraba en una intimidad con la persona. Y cuando había que hacer esta ofrenda del holocausto, era el mejor de todos lo que había que presentar. Macho y de un año. Y muchas veces el mejor de todos era ese. Claro, si usted lo compara a su perrito, su gatito, lorito, no sé lo que tenga. No. Bueno, ahí está. Ahora estamos entendiendo la ofrenda. Quien debía morir era yo. Pero Dios hizo un plan para que yo no muera, para salvarme. Trae ese animalito. Y me voy a llevar ese animalito que es el que dormía hasta en la cama a veces. Y lo voy a poner ahí. Y el sacerdote va a estar al frente mío. Hola, o el levita va al frente mío. Hola, ¿cómo andás? Ponelo ahí. Y yo lo pongo ahí. Y lo tengo adelante. ¿Y qué haces? Poné la mano, dice el levita, sobre la cabeza. Y decir lo que corresponde. Señor, aquí presento este animal que va a morir por todos mis pecados, que mis pecados son esto, y pongo con mis dos manos todos mis pecados en ese animalito. Y el animalito me está mirando porque lo voy a hacer así, el que se me subía a la cama muchas veces, me está mirando así como diciendo, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, y cuando estoy así, muy bien, me da el cuchillo el levita y me dice, tenés que hacer el corte acá, y yo tengo que agarrar el cuchillo y hacer el corte. Obviamente va a salir la sangre, el grito del animal y lo demás. Y en mí no va a dejar de existir otra cosa que esa humanidad, esa cosa interna que estoy diciendo, estás muriendo por culpa mía. No, eso no va a dejar de ser. Ahora bien, mi hermano, esa ofrenda después se tomaba sangre, se lo ponía en el cuerno del altar y demás, pero lo voy a hacer más breve, era quemada y se quemaba toda esa ofrenda. Esa ofrenda, la número 1 que estoy hablando ahora, representaba a Jesús, el Hijo único del Padre, que venía a morir casi como lo hizo Isaac, pero Isaac no murió, el hijo de Abraham. Pero acá sí iba a morir, perfecto. Iba a morir por nosotros, perfecto, porque él no pecó. Entonces,
Cuando nosotros, o sea, esa ofrenda que se quema toda, que se consume toda, representa al trabajo de Jesús, que ahora en la Pascua nosotros lo vamos a vivificar, lo vamos a tener ahí y vamos a recordarlo. Pero ya sabemos que representa a Jesús, pero también representa mi vida cuando yo voy y pongo mis dos manos sobre Él y digo, Señor, aquí estoy, delante de tu presencia, poniendo mis pecados en ti, por los cuales tú has muerto, y estoy llevando la muerte de Jesús a los pecados en mí, reconociendo que yo soy libre porque he puesto mis pecados, como antes se hacía en un corderito, como lo estamos viendo acá, ahora lo estamos haciendo en Jesús porque Él es nuestro cordero. Pero al mismo tiempo también representa que yo doy mi vida en sacrificio vivo, toda mi vida es ser santo. Acá está la indicación. ¿Cómo voy a ser santo? Voy a ser santo, entre tantas cosas, voy a nombrar Romanos 12:1, poniendo mi cuerpo en sacrificio vivo delante de Dios, para ser quemado totalmente mi vida en las circunstancias en Dios. Entonces, esa es esta ofrenda. Soy y usted es un sacerdote que presentamos esa ofrenda delante de Dios, que es la ofrenda del holocausto. Después hay ofrenda de granos. La ofrenda de granos ya no llevaba un animal, llevaba granos o llevaba los granos para ser quemados delante de Dios. Y acá esta ofrenda que está en el capítulo 2 es un poco diferente a esta, en el sentido de que esta ofrenda, el sacerdote tomaba esa ofrenda y la quemaba, pero apartaba una parte que luego él iba a comer. El sacerdote y obviamente los sacerdotes. Porque la Biblia no habla de un sacerdote, habla de los sacerdotes. Entonces la gente ya empieza a hacer números y dice, entonces es la ofrenda que yo le tengo que dar al pastor. No, a los. Porque la iglesia no tiene el sacerdote, son los sacerdotes. Y acá lo vamos a ver, vamos a ir, voy a tener que acelerar un poquito para poder llegar a la quinta ofrenda. Y creo que voy a llegar, porque mire, esta ofrenda es presentada y el sacerdote puede comer de ella. ¿De qué representa? ¿Qué habla esta ofrenda? Primero, ya vimos animales y vemos granos. Vemos que gente quizá no puede presentar animales, pero sí puede presentar algo menor, porque no tiene la condición económica para llegar al animal, pero sí llega. Ya vimos que si no llegas a la vaca, puede llegar el cordero, puede llegar el cabrito y puede llevar palomas. Bueno, ya hemos visto que la ofrenda para los pobres también son las palomas, pero acá tenemos también estas que son granos. Entonces, fíjese que ellos podían llevar la ofrenda al sacerdote. ¿Y esto qué? Al sacerdote. Podía el sacerdote comer de estas ofrendas. ¿Y esto qué nos representa? Nos representa la alegría y el gozo. Todas son olor fragantes. Todas. Mire, cuando va terminando que va diciendo, esto es olor fragante. Pero acá, esta ofrenda representa a la persona que lleva esa ofrenda como gratitud o como pecado, que lleva esa ofrenda. El sacerdote toma la ofrenda, consume en el fuego una parte, pero la otra la desgusta, la come. ¿Y qué significa? Significa el sacerdocio. Voy a ponerlo a usted, por ejemplo. Cuando usted le predica a alguien, está oficiando de sacerdote. Y cuando ve que esa persona comienza a santificar su vida, o sea, comienza a hacerse de Dios, esta persona hace y produce en usted una alegría especial que se llama fruto, y usted puede disfrutar que lo que sería comer de ese fruto. ¿Lo entiende? El fruto de salvación es un fruto de Él, no es nuestro, no podemos comer nada de eso, porque Él se lleva toda la gloria.
Pero nosotros acá estamos viendo a un hermano que hemos hecho algo, nosotros hemos trabajado en su necesidad, hemos aportado, hemos hecho algo. Entonces esa parte nos deja a nosotros esa alegría, el gozo de poder disfrutar, que lo podemos ver en la Biblia representado en algunos versículos, que en este caso nos muestra Pablo, Filipenses 4:18, ya me inventé una carta. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, porque todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué estaba hablando Pablo? Estaba disfrutando, lo está diciendo él, de aquella bendición. Y no está hablando de económica porque dice, ya lo tengo todo, sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, pero esto ha sumado en vuestra cuenta y eso es un olor fragante a Dios que yo también puedo disfrutar. Efesios 5:1-2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta es la ofrenda anterior, es la de holocausto. Las dos son holocausto porque las dos se queman, pero una es de animal y la otra es de cereal. Vamos a ir a la tercera ofrenda para ir llegando, para que yo quiero que usted vaya interpretando esto. ¿Cómo soy santo? Acá te está diciendo el Señor, con esto, estas cosas te hacen santo. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ahí está. Que ese es vuestro culto racional. Dejemos de ver a ofrenda como dinero para poder entenderlo. Porque tampoco estoy diciendo, entonces no hay que ofrendar, no hay que diezmar. Yo no estoy hablando de eso ahora, estoy hablando de esto. Porque acá le está diciendo en Levítico, esto hagan. Porque eso era agradable a Dios. ¿Qué deja de ser agradable a Dios en cuanto a esto mismo? Cuando ofrendamos sin el propósito de acercarnos a Dios. Cuando nosotros lo hacemos por propósitos personales o lo hacemos para que alguien me vea, entonces ahí esa ofrenda son las que ponen mal al Señor. Estoy hastiado de esas ofrendas. ¿Por qué? Son ofrendas, como dice la Biblia, de hojarasca, de madera, de cosas que se queman y no sirven para nada. Él quiere las verdaderas ofrendas que son estas que estamos hablando aquí. La tercera es la ofrenda de paz o comunión, o la ofrenda que le dicen de shalom, pero vamos a hablar de paz para que nos entendamos. Esta es una ofrenda que expresa gratitud y nos trae reconciliación. Esta ofrenda, a diferencia de las otras, usted la trae, la presenta a la ofrenda, mata a ese animal, y después usted con lo suyo lo puede comer. Recuerden, la primera todo se quema. La segunda puede comer el sacerdote. Y la tercera, todos podemos comer de esa, lo que usted invite. Esta ofrenda, que es de paz, de comunión, que es amplia, pero es la que nosotros hacemos en un día de reposo, la congregación. Nos reunimos y somos esa ofrenda que nos participamos entre todos, nos edificamos y nos exhortamos mutuamente. Todos comemos, o sea, todos comemos, estoy hablando de espiritualmente y yo literalmente, porque también traemos comida, porque a ver, ¿qué día de reposo no hay comida? Vamos, o sea, desde que yo aprendí esto siempre hay comida y después termina y comemos un montón más. Bueno, entonces voy tranquilo para llegar al minuto final, que me queda dos ofrendas más para terminar. Esa ofrenda, yo me presento a Dios como un sacrificio vivo. Y entro en la congregación y me siento. Pero este también, y este también, y este también. Y somos todos el sacrificio vivo. Acá estamos hablando de esa iglesia ideal, la iglesia que está completa. Bueno, ese sacrificio es quemado ahí, una parte, pero el resto se come. ¿Y cómo se come? Cada uno se alimenta de eso que vamos trayendo, que es de Dios, y eso es una suma de olor fragante a Dios. Entonces Dios está disfrutando esa reunión de personas
que van poniendo su vida en sacrificio vivo para Él, que dan sacrificios de alabanza. Miren, todos aquellos sacrificios que nos habla la Biblia son trasladados vamos a decir, al Nuevo Testamento, para hacerlo breve, en actitudes que corresponden a la vida cristiana. Quiere decir que hemos entendido en este caso levítico, lo hemos entendido y ahora lo hacemos como una sombra profética de lo que antes se hacía literalmente. Eso era un culto. ¿Sabe lo que era un culto antes? Alguno dice, y estaban todos cantando, alabando, y salía el cura o el sumo sacerdote y decía, tengo una palabra de Dios que dice así. No era así. Se abría la puerta, o pasaban la puerta porque era la cortina, cada uno con su sacrificio en ese patio donde estaban estaba el pueblo, y después estaba allí y lo llevaban hasta el altar, en el patio mismo que estoy hablando, llevaban el sacrificio, y mientras uno presentaba el sacrificio estaban todos ahí. Eso era. Después iba el otro, después iba el otro, después iba el otro, después iba el otro. Eso era. Entonces nosotros entonces eso era así, y eso le agradaba a Dios. Hoy, ¿cómo es? Nosotros lo hacemos individualmente y nuestro Cordero es Jesús. La ofrenda de paz, de comunión, es la que nosotros en comunión estamos y cada uno compartimos y nos alimentamos todos. Podemos comer de esa ofrenda. La ofrenda del pecado es la que asume la responsabilidad porque hemos cometido un error. Entonces tenemos que traer esa ofrenda al sacerdote, la presentamos, matamos el animal, ponemos los pecados ahí sobre el animal y aclarar, esta es por el pecado. Es aclararla, siempre hay pecado, pero esta es sobre el pecado. La ofrenda que me hablé recién de paz no tenía que tener levadura. Entonces, esa es lo que nos edifica mutuamente, la ofrenda que no tiene levadura. ¿Y cuál es la ofrenda que no tiene levadura? La ofrenda que no tiene levadura es cuando hablamos de la palabra tal cual fue escrita, sin agregar ni quitar. Porque no va a haber de pecado en la palabra, pero sí agregar y quitar es levadura. Entonces, esa la comemos entre todos juntos y nos nutre a todos. La ofrenda del pecado también la podían comer los sacerdotes. Y no podía comer el sacerdote la ofrenda del pecado cuando el pecado era de él. Porque Dios no te permite que disfrutes nada del pecado. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿sí te permite que disfrutes el pecado del otro? No. El otro traía la ofrenda por el pecado. La presentaba y quemaba una parte y otra parte la comía el sacerdote. Es el disfrutar de aquel hermano perdido que hoy es encontrado. Así como dice la fiesta, por un pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos, Él nos permite compartir al sacerdote ese deleite. No es comer literalmente, acá sí, en el libro de Levítico, pero hoy es disfrutar. Vino el hermano tal y levantó sus manos y entregó sus pecados al Señor y yo me siento feliz. Estoy disfrutando, estoy comiendo de eso. Y la última ofrenda, la ofrenda por la culpa. ¿Cuál es la ofrenda por la culpa? Es la ofrenda cuando he dañado a otro, porque la primera ofrenda he dañado a Dios. En esta ofrenda dañé a otro. Entonces tengo que presentar el sacrificio, pero tengo que agregarle un 20%. La Biblia dice la quinta parte. Pero mire que cada una de estas ofrendas que estamos hablando, Jesús las cumplió. Como sumo sacerdote, Él las cumplió. Y acá estamos en el cumplimiento también de otra de las ofrendas. Y la última, y aquí termino. Porque esta ofrenda, Jesús fue el Cordero que se entregó por nosotros. Y Él podría haber dicho, bueno, ya está, lo hice, me entregué por ustedes y ahora ustedes son salvos. Bien. Pero no, todavía Él nos da algo más. La Biblia lo tipifica como ese 20%, ¿cierto? Que dice tendrá que dar. Por ejemplo, primero hablemos lo que hacía una persona. Entregaba esa ofrenda y un 20% más por lo que había dañado a otros.
Obviamente que tenía que restituir al otro, esto no se escapaba, pero en Dios tenía que dejar en el templo ese 20% y tenía que restituir al otro. Eso es por la culpa de lo que él había cometido, por el daño que a otro le había ocasionado. Oiga, nosotros esa ofrenda la tenemos que cumplir al pie de la letra. Al pie de la letra significa hacerlo como Dios lo enseñó. Cuando nosotros hemos dañado a alguien, tenemos que disculparnos, pedirle perdón y restituir a la persona. No sé, a veces te prestó el auto a alguien y se lo rompiste. No puedes llevarle la llave y decirle, toma, te dejo el auto, se me rompió, ¿sabes? No, te lo rompí, te lo voy a pagar. Es parte de lo que nos enseña la Biblia. Claro que nos salimos aparentemente de lo que es una ofrenda, pero mire lo que hizo Jesús. Jesús fue la ofrenda para que nosotros seamos perdonados, para que hoy podamos poner las manos sobre Él y decirle, Señor, por tu muerte y tu sacrificio, yo he sido perdonado. Gracias. No solamente eso, sino que Él dijo, antes que es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. No solamente hizo todo un sacrificio, sino que todavía nos da mucho más que un 20%, obvio. Muchísimo más, dándonos de su Espíritu para que nos guíe después del error que hemos cometido. Mi hermano, aquí he llegado justo 11:30 y me despido de ustedes hasta el próximo sábado. Que esto sea de gran bendición, ojalá que pueda haber entendido la sombra profética de esto con el día de hoy, no quedarnos en la muerte de los animales, ¿cierto? Como que esto fuera lo que le agradara a Dios. No, ya lo explicamos. Esto era santo y a Dios le agradaba, era olor grato. Pero hoy ese olor grato es cuando nosotros ponemos al Señor, a Jesús, en medio de todo esto y nosotros podemos levantar nuestras manos santas, sin ira ni contienda, hacia Él. Que Yahweh los bendiga y los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz, shalom, que es lo que estuvimos hablando hoy, y tengamos comunión en un día tan especial como hoy y podamos gozarnos entre unos y otros de esta bendición que Dios nos enseña cada día. Chao, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana en una nueva porción de la palabra del Señor. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupo de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo